buena noticia que aparece en medio de la pandemia, que aparece en medio de situaciones difíciles y de aflicciones, es como lo que ha pasado con nuestra hermana Maricy, que después de 2 años está cumpliendo el sueño de su vida en medio de la pandemia, es lanzar su producción. Así que vamos a ver este anuncio. Eso va a pasar el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en la premiere, y quiero invitar a toda la iglesia a apoyar a nuestra hermana Maricy. Vamos a ver esta promoción de ...7:17, qué bueno, bienvenidos, ahora sí, bienvenidos a la iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buenas noticias para ti. Hoy te vamos a estar hablando de cómo dar gracias, de cómo dar te trae multiplicación y aumento, de cómo ser agradecido te hace bendecido. Y este milagro del que vamos a estar entrando y saliendo en esta prédica hoy es el único milagro de Jesús que sale en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Los 4 evangelios que son siempre donde aconsejamos que las personas comiencen a leer la Biblia, pero hay que recordar que estos 4 evangelios te enseñan la película que siempre veíamos en Semana Santa o en Navidad sobre Jesús, pero son antes de la cruz, antes de que comience el nuevo pacto. Además, solo ten en cuenta eso. En muchos de los milagros que Jesús hizo, Él restauró, Él sanó, pero este es un milagro donde Él crea algo nuevo. El primer milagro que hizo Jesús fue cuando transformó el agua en vino, creó algo nuevo. Y el vino es una representación de la sangre de Jesús. Por eso es que Él dice, esta copa es el nuevo pacto que por ustedes hago, que es derramada por vosotros. El vino es esa representación de la sangre de Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy vamos a ver un milagro que habla del pan. El pan que representa el cuerpo de Jesús. Este es mi pan que fue molido, así como el pan es molido, pasa por el fuego. Jesús, el cuerpo de Jesús pasó por el fuego también y fue molido en la cruz para nuestra sanidad. Pero el pan no solamente significa sanidad, sino que también significa provisión. Así que si tienes una enfermedad a la que no le encuentras salida, Jesús te da el pan que echa fuera esa enfermedad. Si tienes una situación financiera difícil hoy, vamos a traer algo que va a romper toda atadura de tus finanzas. Se trata de esta versión de Juan que vamos a ver de la multiplicación de los panes. Y sí, tú te sabes la historia, pero te voy a decir cosas de acá que quizás nunca has oído. Esta clase que vamos a compartir hoy, la mayor parte la dimos en el 2014 y ahora vamos a aprender algunas cosas interesantes de esto que nunca habíamos visto. Miren, aquí dice: Después de esto, quiero llamarte la atención ahí. Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque veían los milagros que hacía Jesús con los enfermos. Ahora, ¿por qué dice ahí después de esto? ¿Qué era esto? Cuando dice después de esto es porque viene algo nuevo en el ministerio de Jesús. Y lo que dice después de esto, ¿qué era lo que había pasado en Juan 5? Lo que había pasado era que estaba el milagro del paralítico en Betesda, en Jerusalén. Dice la palabra que había una fuente rodeada de 5 pórticos,
y que allí se reunían muchos ciegos, enfermos, cojos y paralíticos, y de vez en cuando bajaba un ángel que batía las aguas, y aquel que entrara primero al estanque era sanado por siempre completamente de la enfermedad que tenía. Entonces, si a mí me dicen que en Connecticut, en un campo de Connecticut, hay un estanque donde hay una sanación, si tú puedes entrar a ese estanque, tiene una sanación completa. O si me dicen que hay un río en Filadelfia, un campo de Filadelfia por los Póconos, donde si tú te bañas en ese río, vas a salir con una provisión inmensa. Quiero decirle que yo no iría ni a Connecticut ni a Filadelfia. Le voy a explicar por qué. Jesús le dice entonces a este paralítico, ¿quieres ser sano? Jesús lo sana sin que el hombre tenga que meterse en el estanque. Y hay varias enseñanzas aquí. El estanque tenía 5 pórticos y 5 pórticos, 5 columnas, y 5 es el número de la gracia. Betesda en hebreo quiere decir la casa de la gracia. Con Jesús no hay que seguir las reglas regulares de sanación, de provisión. No tienes que meterte en el estanque, no tienes que ir a Connecticut donde está el estanque para tu sanación, ni tienes que ir a Filadelfia, ni tienes que zambullirte en el Jordán para poder ser sano. Porque Jesús solo, sin la ayuda de lo que decía la tradición, sin la ayuda de lo que se decía que tenía que hacer, sanó al paralítico. Y los 38 años de este paralítico representan los 38 años que duró el pueblo de Israel bajo juicio, 2 años bajo gracia total. Una vez que vino la ley, 38 años bajo juicio, porque no podían cumplir con todo lo que requería la ley. Así que una sola palabra de Jesús hoy, una sola revelación de Jesús hoy, puede cambiar, terminar una aflicción tuya de 38 años, de esa que te quitan el sueño, que te dan ansiedad y que te dan estrés. En Juan 5:18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, o sea, Jesús hacía sanación de los sábados, y los sábados tú no podías hacer nada. Preferían los fariseos que la gente se muriera, pero no hacer nada. Solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hace igual a Dios. Los judíos redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús. Así que esta historia del paralítico pasó en Jerusalén. Pero como los judíos estaban redoblando sus esfuerzos para matarlo, Jesús se fue para Galilea, a donde estaban los gentiles. Los gentiles somos nosotros. En Juan 6:3-4 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué es la Pascua? La Pascua de los judíos es la celebración con la que recuerdan cuando fueron protegidos por la sangre del Cordero en Egipto. Hemos hablado mucho de esto. Después de las plagas, Dios envió el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos en ese tiempo. Faraón tenía un primogénito. Y para proteger al pueblo de Israel, Dios le dice a través de Moisés que sacrifiquen un cordero, que es una imagen de Jesús, y que usen su sangre para ponerla en los dinteles de las puertas. De esa manera, el ángel de la muerte, cuando viera la sangre, iba a seguir derecho y no iba a afectar a la comunidad judía. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros ahora y en nuestra casa. Una vez que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, esa sangre nos protege. Y podemos estar afectados a veces de situaciones, pero no nos tumban, no nos matan. Y qué ironía que los judíos dicen que acababan de rechazar al Cordero de la Pascua. Y en Levítico 23:5 dice que la Pascua es de Jehová. Y siempre se dice el Cordero de la Pascua es de Jehová. Pero aquí dice que la palabra llama fiesta de los judíos. Porque ya Jesús no estaba con ellos. Ya Jesús se había ido de Jerusalén a Galilea. Y esto mismo pasa en muchas celebraciones hoy. Yo le digo siempre a los hermanos y hermanas de la iglesia, miren cuando viene un invitado, miren si es un pastor que solamente habla de sí, todo de él, y tú terminas el servicio sabiendo más del pastor que de Jesús. Mira cuando vamos de invitado a otra iglesia, cómo es que a veces te hacen un servicio sumamente poderoso, sumamente espiritual, y nunca te mencionan a Jesús. ¿Qué pasa? Que Jesús ya no está ahí. Jesús ya se fue de Jerusalén a Galilea, donde están los gentiles, porque los fariseos, los expertos de la ley,
intentan matarlo siempre. En Juan 6, 5, 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero ¿cómo que Jesús le está preguntando a Felipe que de dónde van a sacar? Si Jesús fue el que hizo la pesca milagrosa con Pedro, si Jesús fue el que sacaba moneda de oro de la boca de un pez, y Jesús le está diciendo, y dice la palabra que esto decía para probarlo, o sea, para ver cómo iba la enseñanza, porque Jesús sabía lo que había de hacer. O sea, que antes de que enfrentemos alguna dificultad en la vida, antes de que enfrentemos una escasez en la vida, antes de que enfrentemos una aflicción en la vida, Jesús sabe lo que va a hacer. Y eso debe traerte paz. Y eso debe hacerte sentir relax. Esto, lo que la palabra dice aquí, que debemos estar quietos, sentarnos, descansar, porque Jesús tiene la solución en sus manos. Felipe era uno de los 12 discípulos originales. Y miren cómo responde Felipe. Dame en Juan 6, 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto es para enseñarnos que Felipe representa a los que miramos los recursos limitados en nuestra vida. Felipe representa a aquellos que miramos los recursos limitados, aún teniendo a Jesús cerca, que es la fuente, el estanque inagotable de recursos y de sanidad. En Juan 6, 8, 9, uno de los discípulos que está ahí en ese grupo, estamos hablando antes del milagro, Andrés, hermano de Pedro, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Felipe mira los recursos limitados que tenemos y Andrés mira la grandeza de la necesidad. Y nosotros a veces hacemos eso, sean necesidades financieras o enfermedades que los médicos dicen que son grandes, o situaciones en nuestra familia o con los hijos. Nosotros, como ellos, solemos olvidar a aquel para quien nada es imposible. Solemos olvidar quién tenemos dentro. Por eso no voy para ningún estanque donde allá te puede ser sanado. No voy para ningún río donde allá puedo recibir provisión, porque Jesús, el que es más que suficiente, el que hace lo imposible posible, está dentro de mí. Entonces, antes de llegar al milagro, estamos viendo estos 2 personajes, Felipe y Andrés, para enseñarnos que a pesar de la fe de ellos, a pesar de la fe de nosotros, Jesús da sus bendiciones a aquellos que no se la merecen. En Juan 5, 7 dice Jesús al paralítico: ¿quieres ser sano? Y él le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende, no sé qué. Yo siento que Jesús se lo interrumpe y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, deja de quejarte de excusa, porque tú estás con la fuente. No tienes que tirarte en la fuente para ser sano. Jesús es la fuente. Si hubiese sido por la fe de Felipe y Andrés, la gente se estuviera muriendo todavía allá de hambre. Dios suple todas tus necesidades, no de acuerdo al tamaño de tu fe, sino de acuerdo a su gracia, que no tiene límites. Su amor incondicional, su misericordia y sus bendiciones son para los que no se la merecen. No mires lo limitado de los fondos. No mires lo limitado de tus cuentas, del pago de tu cheque, de lo que estás ganando. Ni tampoco lo complicado de tu enfermedad. Fija tu vista en Jesús. Cuando lo vemos a Él en su poder, en toda su gloria, en todo su esplendor, en todo lo que logró en la cruz, entonces Él ve la fe en nosotros. No podemos depender de nuestra fe, porque nuestra fe a veces la atamos a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Tenemos que tener fe en que Jesús solo sana, Jesús solo suple, Jesús solo restablece, Jesús solo restaura. Jesús es el camino a todas nuestras bendiciones. Nosotros en la iglesia, en las religiones, ponemos fuentes, ponemos trabas para llegar a las bendiciones de Dios. Y Jesús es el puente, el único puente para ser bendecido por Dios. Nosotros a veces hacemos que esto dependa del tamaño de nuestra fe. No recibe porque tiene poca fe. Lo largo de nuestras oraciones, lo santo que somos, los ayunos que tomamos,
los cilicios que tomamos, si ayudamos a los necesitados, si damos el diezmo a la iglesia, ponemos muchísimas condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Y la bendición de Dios están garantizadas solo, únicamente, por la obra terminada de Jesús en la cruz. Así que Jesús más nada, Jesús más nada, Jesús es más que suficiente. El mismo Dios dice, a Él oíd. Felipe y Andrés son imágenes de nosotros. Tenemos las mismas debilidades que ellos, pero Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre. Así que si estás enfermo y miras a Jesús, Él puede usar médico, Él puede usar antibióticos, Él puede usar medicina, pero cualquiera que sea tu necesidad, cuando miras a Jesús no puede seguir siendo el mismo. Pasaba esto con el árbol de higo, que Jesús lo maldijo, sin embargo, por afuera se veía verde, pero la raíz ya había comenzado a podrir el árbol. Puede decir que el dolor está ahí, que la situación está ahí, que no se ha arreglado, que la situación está como ese árbol de higo que parecía que no se iba a secar, pero ya la raíz había hecho un trabajo, ya Jesús había hecho un trabajo en la raíz. Así que es asunto de tiempo que Dios desate las bendiciones de sanidad y provisión sobre tu vida. Mira lo que pasó cuando la serpiente se estaba mordiendo y matando a los judíos en el desierto. En Números 21, 8, 9 dice, y el Señor le dijo, haz esculpir una serpiente venenosa y colócala en la punta de una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, se recuperará. Y Moisés esculpió en efecto una serpiente de bronce y la puso en la punta de una asta. Cuando uno cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se recuperaba. Serpiente de bronce hizo Moisés. Y esa serpiente envuelta en esa asta de bronce representaba a Jesús. Porque Jesús, el bronce, significa juicio. El juicio que debía caer sobre nosotros, sobre la humanidad, cayó sobre Jesús. ¿En qué se parece ser una serpiente a Jesús? Jesús fue hecho maldición en la cruz. Fue hecho maldición en la cruz por nosotros. ¿Cuál es el animal que maldijo Dios? La serpiente. Jesús se convirtió en maldición en ese momento cuando todas las iniquidades y los pecados de la humanidad que cayeron sobre él y Dios se aparta de él, cayó toda la maldición sobre él. En ese momento se convirtió como una serpiente. Esta iglesia está loca donde hablan que Jesús se compara con una serpiente. En Juan 3, 14, 15, mira lo que dice. Lo mismo que Moisés se levantó la serpiente de bronce en el desierto. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Y qué hacemos aquí en la iglesia Nuevas Buenas? Difundir las nuevas buenas del Evangelio de Jesucristo. Levantar a Jesús en alto para que todo el que mire a él sea salvo y no sea mordido por la serpiente de la vida. Cuando miras a Jesús en la cruz pagándolo todo por nosotros, las serpientes de la vida no te pueden morder. Sean enfermedad o sea escasez, no te pueden morder. Hay miradas que matan, se dice. Hay miradas que matan, pero hay una mirada que salva. Hay una mirada que restaura. Hay una mirada que prospera, que es cuando miramos a Jesús en todo su esplendor y su poder. Así que lo primero que dice Jesús antes de bendecir, esto es una clave muy importante. Lo primero que dice Jesús antes de la multiplicación de los panes y los peces, que no hemos llegado ahí. Lo primero que dice Jesús, haced que se sienten todos, en Juan 6:10. Haced que se sienten todos. Se sentaron todos sobre la hierba que era muy abundante en aquel lugar. Eran unos 5,000 hombres. Se calcula, los expertos, que eso era sin contar las mujeres y los niños. Eran como unas 10,000 personas. Se sentaron en la hierba. ¿Y qué dice el Salmo 23? Que tú te sabes de memoria. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicadas hierbas, de delicados pastos, me hará descansar. O sea, tienes que descansar, tienes que sentarte. Como ahora, lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes están sentados oyendo hablar de Jesús en todo su esplendor. Y entonces lo importante de sentarse es que, miren el Salmo 91. Dice también otro salmo que tú te sabes. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la palabra habita en hebreo es el que se sienta. Habita en el hebreo es el que se sienta. Mira esta versión en inglés que dice, mira esta versión del Salmo 91 en inglés que dice, el que habita es el que se sienta. You who sit down. You who sit down. El que se sienta. El que se sienta.
es el que puede recibir la sombra del árbol. Se la pasa corriendo de un lado para otro, como una cabra loca, saltando para Conérico a buscar el estanque de agua, para Filadelfia a bañarme en el río, para Israel, para el Jordán, para de verdad, ahí sí de verdad, ahí sí que voy. El que se la pasa saltando así, no descansa. Y tú dirás, bueno, pero en esta pandemia yo he estado descansando mucho en la casa. Esto no es un asunto de no hacer nada, esto es un asunto de calmar toda la ansiedad dentro y la frustración dentro y la desesperación dentro. Calmar eso y confiar en Jesús. Entonces, ¿quieres que venga bendición a tu vida? ¿Cuál es la bendición que tú esperas en tu vida? Siéntate. Porque no se supone que estemos corriendo detrás de sanidad, ni detrás de provisión, ni detrás de bendiciones. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que las bendiciones de Dios nos persiguen y nos alcanzarán. Y entonces se sentaron en número de 50, de 100, todos múltiplos de 5, que es el número de la gracia, y la gracia es favor inmerecido. Ahí no estaban pasando lista los discípulos a ver quién se merecía la bendición de Jesús. Solamente había que estar mirando a Jesús. Cuando tú te sientas descansando en Jesús, entonces Dios te llena de su gracia. Cuando te sientas descansando en Jesús, dependiendo de Jesús solo, de que Jesús es más que suficiente, entonces Dios te llena de su gracia. En Juan 6:11 dice, Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, tomó los panes que eran 3 y 2 pececillos y dio gracias. Pero ¿cómo va a dar gracias para alimentar a 10,000 personas? Dio gracias con lo que tenía. Porque el día de acción de gracia que se avecina ahora no es un asunto de un día. La acción de gracia debemos hacerlo todos los días, a levantarte, dar gracias por, si tú no oras, da gracias por las cosas que ya tienes. Da gracias por los 2 panes, por los 3 panes y por los 2 peces. Y dice que lo distribuyó entre los que estaban sentados y lo mismo hizo con los peces hasta que se hartaron. Con J, hasta que se hartaron, comieron para saciarse. Gracias entonces vienes antes de la multiplicación y el aumento. Hermano, fíjate en las redes sociales, fíjate en la iglesia, los más agradecidos son los más bendecidos. Los más agradecidos son los más bendecidos. Y sabiendo dado gracias por lo poco que tenía, asimismo no nos concentramos en lo que nos falta y en nuestras necesidades. Démosle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Debe ser nuestro estilo de vida diario. Es un fruto que se produce al ver a Jesús. Todo lo que Dios dio a nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios ama bendecirnos porque nos ama. Y cuando damos gracias le da un gran placer. A Dios le encanta cuando venimos a Él con acción de gracias y no con un rostro sombrío, preocupado, malhumorado, derrotado. Por eso en Salmos 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos y alabanza y denle gracias. Alaben su nombre. Mucha gente está esperando, desesperado, que se vaya el 2020. Y esto no es cuestión de pasar de un mes a otro, de un año a otro. No es que cambien las circunstancias, es nosotros cómo cambiamos, cómo vemos las circunstancias. No es que es el asunto de dónde está nuestra mirada, si está fijada en el estanque, si tenemos que viajar a Israel para podernos bañar en el Jordán, ir a Conérico para tirarnos en el estanque, para ser sanos, o ir a tirarnos al río que produce provisión en Filadelfia, es donde ponemos nuestra vista. Nuestra vista debe estar en Jesús. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada. Y tú dirás, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Pero la Biblia dice que no te inquietes por nada. Más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, tú presenta tus peticiones, presenta tus oraciones y antes de tú ver la multiplicación, antes de ver la respuesta de Dios a tus oraciones, da gracias. Y entonces después es que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos concentremos en el dolor de un dedo, concentremos en lo bien que está el resto del cuerpo. No nos concentremos en lo que no tenemos y vamos a dar gracias por lo que tenemos. No nos concentremos en
en el esposo y los problemas que tiene, concentremos en los hijos saludables que tenemos. Y dice la palabra que Jesús dio gracia y se multiplicó. Demos gracia por lo poco que tenemos y se multiplicará. No te llamamos a ser conforme. La Biblia no te llama a ser conforme, te llama a ser agradecido. Dios nunca desperdicia lo poco, lo pequeño. Dios usó la vara de pastorear de Moisés para hacer milagros. Dios usó una piedra en la mano de un jovencito llamado David para destruir y vencer a un gigante. Dios usó la quijada de un burro que había muerto en la mano de Sansón para destruir un ejército. ¿Qué no podría hacer Dios con cada uno de nosotros? A Dios se le gusta usar a los pequeños, a los que no tienen experiencia, a los tartamudos como Moisés, a los descalificados, a los tímidos, a los que han metido la pata hasta el cuello, a los que han sido bebedores, a los que han sido drogadictos, a los que han perseguido y matado a cristianos como Pablo, para que se vea que es él que lo está haciendo. Mira, la palabra griega para hombre, y aquí no es hombre de masculino o femenino, sino hombre, la humanidad, es antropos. Esa es la palabra en griego. Y antropos significa el que mira hacia arriba. Si tú te pones a pensar, la mayoría de los animales, ellos levantan la vista, levantan la cabeza, pero se la pasan mirando al piso, al suelo, al polvo. Nosotros fuimos llamados para mirar hacia arriba. Cuando nosotros miramos hacia arriba, hacia la cruz, entonces las serpientes de la vida dejan de mordernos. Las serpientes de la vida no pueden hacernos daños. En el texto original griego dice que Jesús partió el pan una vez. No dice que Jesús siguió partiendo el pan una y otra vez. Partió el pan una sola vez Jesús. O sea que el milagro se produjo entre que Jesús partió y repartía a los discípulos. Partió una vez el pan, no se mantuvo partiéndolo para distribuirlo. Partió una vez el pan y este se multiplicaba a medida que daba. Jesús partió el pan una vez y se multiplicaba. El cuerpo de Jesús fue roto una vez en la cruz para que sus bendiciones nunca pararan sobre nosotros. Eso es lo que significa esta parte. En Juan 6:12, y cuando subieron saciados, otras versiones dicen, y cuando se hartaron, y cuando comieron tanto como quisieron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dios se le dio tanto como quisieron a la gente. Así que no limites la provisión de Dios. Así que yo puedo orar por lo que sea. Yo puedo orar por la protección de mi familia, de mis hijos, tanto como yo quiera. Yo puedo orar por bendición tanto como yo quiera. Yo puedo orar y pedir para ser rejuvenecido tanto como yo quiera. Yo puedo pedir y orar por lo que quiera tanto como yo quiera. A esta mujer le iban a llevar sus hijos. Porque en esos tiempos, cuando tú tenías una deuda grande, el deudor se llevaba a tus hijos como pago por la deuda. Entonces el profeta de Dios viene y le dice que buscaran las vasijas vacías de los vecinos, porque ella solamente tenía un poquito de aceite. Y los hijos fueron y recogieron todas las vasijas vacías que habían en las casas de los vecinos. Y entonces la provisión, se pararon de echar aceite, de llenar esas vasijas vacías. Se paró cuando los hijos dijeron que ya no había más. La provisión se paró cuando ya no había más, porque una vez que Dios comienza a bendecirte, no paran sus bendiciones sobre ti, porque es tanto como tú quieras. Tanto como tú quieras, hasta que seas saciado, hasta que estés harto, La empresaria amiga de la iglesia Nuevas Buenas dice que se siente mal por tanta bendición. Dice, se siente culpable. Entonces, ¿cuántos quieren sentirse culpables en esta iglesia de tantas bendiciones de Dios? Sentirte mal de tanta bendición, de sentirte tan amado por Dios que parece que se pasa de la raya contigo. Y yo declaro que eso va a pasar con muchos de los que están oyendo este mensaje hoy. En Juan 6:13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Una vez que la provisión de Dios comienza, no puede parar. 12 canastos. ¿Ustedes creen que ese número ahí 12 está de más? Es que 12 son las tribus de Israel. Y 12 son los discípulos que andaban Jesús. Porque mientras ellos repartían a la gente, Jesús no se iba a olvidar de ellos. Dios usa nuestra sobreabundancia para bendecir a su pueblo.
Dios usa la sobreabundancia de gente que ni han venido a la iglesia para bendecir a su pueblo, porque Dios no se olvida de su gente. Si sacas algo de tu vida como tiempo, dinero, por Jesús, esto te regresa multiplicado. Todo lo que sacrificamos por Él se nos devuelve al 100 por 1. Cuando ustedes sacan tiempo para reunirse como en una iglesia online, como estamos ahora, y pausar por un momento, el Señor multiplica tu tiempo, el Señor multiplica tus finanzas, el Señor multiplica tus aportes al 100 por 1. De las matemáticas de Dios no funcionan como las nuestras. Nosotros decimos, yo quiero que Dios me bendiga, me multiplique y entonces yo voy a dar. Yo quiero ser sumamente bendecido para ayudar a esa iglesia, para ayudar a la Cruz Roja, para ayudar por acá, para ayudar a los niños de Haití. Yo quiero ser bendecido y entonces voy a dar. Y es al revés. Tienes que dar y después viene la multiplicación. Da gracias por lo que tienes, da de lo que tienes y después viene la multiplicación. El empresario que nunca ha venido a la iglesia Nuevas Buenas y que decidió hacer una gran donación para nosotros, recibió 10 veces más. O sea, en 48 horas, me contaba ayer, recibió 10 veces más de su donación de $500 que hizo. 10 veces más, que son 5,000. Y yo digo, pero aquí hay algo raro, porque dice que son 100 veces. Oye esto. Después de esa donación, le hicieron una propuesta de $500,000. $500,000. ¿Cuántos son 500,000 entre 500, David? Son, ¿quién sabe? Que lo haga por ahí. 500,000 entre 500. O sea, primero Dios se le da 10 veces más. Y después le dan una oferta de $500,000. Que eso es mucho más del 100%. Porque lo que tú das, dice la palabra que tú recibirás, pero ¿cómo tú recibirás eso? Lo que tú das, ¿cómo tú lo recibes? Ahora te voy a decir. Pero primero quiero compartirte que las canastas, esas 12 canastas, no eran para el niño, porque el niño comió y se sació con toda la multitud. Esas 12 canastas eran para los discípulos, que se habían fajado distribuyendo los panes y los peces a la multitud. Jesús nunca se olvida de su gente. Mira lo que pasó con Ruth, aquella que se había quedado viuda y ella no era judía y se encargó de cuidar y de tener a su suegra Noemí con ella. Se la pasaba recogiendo la sobra en el campo de este millonario llamado Boaz. Él le invitó a comer al banquete donde comen todos sus empleados oficiales. Se fue a comer con ellos. Y ella se llevó de la sobreabundancia a Noemí, que era judía. Dios usa a los que no son del pueblo de Dios para bendecir a su pueblo cuando tiene que hacerlo, porque Jesús nunca se olvida de su pueblo. Y nosotros somos el pueblo espiritual hoy de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual y Él nunca se olvida de nosotros. Jesús nunca se olvida de su pueblo y nunca se olvida de ti, así como nunca se olvidó de Noemí. Cuando nos quejamos es porque nosotros quitamos nuestros ojos del Señor y los colocamos en el estanque. Y lo colocamos en el estanque que sana allá en Connecticut, en el río Jordán en Israel, en el río de Filadelfia, que es el que te da provisión. Cuando quitamos los ojos de Jesús, nos preocupamos. Y nuestras quejas no van a ayudar en nada. Mirar a Jesús lo cambia todo. Así que esto es lo que te recomiendo que haga. ACA, A-C-A. La primera A, adoración. Miren qué fácil. La C, confesión. Pero no confesar nuestros pecados, porque olvídense de eso. Cuando tú vienes a confesarle tus pecados a Dios, Dios te dice, ¿de qué tú me estás hablando? Ya yo me olvidé de eso. En el nuevo pacto en Hebreos, ya ese pecado tuyo de ayer, de hoy y de mañana, ya fue juzgado en la cruz. Él no puede juzgarte dos veces por el mismo pecado. Entonces confesar no es nuestro pecado, sino confesar quiénes somos en Cristo. Que somos nación santa, separados, santos, que somos hijos, que somos hijas, que somos herederos, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que confesar y recordar, no importando si tiene 38 años esperando en el estanque. Y la otra A quiere decir acción de gracias. O sea que hoy en todo lo que te he hablado, yo he visto 3 cosas sencillas que debemos hacer. Sentarnos, dar gracias
y damos. Nos sentamos, damos gracias y damos de lo que tenemos ahora. No espera la multiplicación para dar. Tú das para tener multiplicación. Nos sentamos, damos gracias por lo que tenemos y damos de lo que tenemos. ¿Por qué? Aquí es donde quería llegar. A Lucas 6:38. Lo que le den a otros les será devuelto. Den y recibirán. Den y recibirán. En Lucas 6:38, den y recibirán. Pero ¿cómo vuelve esto que damos? Lo que le den a otros les será devuelto por completo. Pero miren, no es que si tú das 100, te va a devolver 100. Lo que tú das regresa apretado, sacudido. En otra versión de esta misma cita dice como cuando tú regalas un saco de trigo a alguien y ese trigo te devuelve apretado, sacudido, para que quepa más, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo, que te dé problema para cerrarlo de tanta bendición. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Por eso es que damos gracias por lo que tenemos y damos de lo que tenemos ahora. Medida apretada, sacudida, en inglés shaking together, para que pueda entrar bien en el saco de la bendición, desbordante, derramante, porque recuerda el Salmo 23, tu copa tiene que estar rebosante, no hay necesidad. Primera de Corintios 15:57. Y termino. Yo sé que alguna gente quiere seguir oyendo bendición y bendición, pero 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no sé en qué momento de tu vida estás ahora. Yo no sé si estás en el estanque. Yo no sé si estás hambriento. Yo no sé si tienes una necesidad física. No sé si estás como Felipe, viendo la situación limitada. No sé si estás como Andrés, viendo qué tan grande es lo que tienes, qué tan poco es lo que tienes. Pero yo quiero que sepas hoy que en cualquier área de tu vida que te haga falta, la victoria está asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a reinar aquí en la tierra, porque así como Él es, así somos nosotros. Oremos. Oro para que toda división en tu vida, toda división que tú has hecho en tu vida, todo lo que has sacado para el Señor, se convierta en una multiplicación hasta que sobreabunde. Oro para que toda sustracción, toda resta que tú hayas hecho, toda división que has hecho en tus finanzas, en tu tiempo con la familia, en el trabajo, desde que comenzaste en tu caminar cristiano, Dios te lo sume y multiplique al 100 por 1, medida apretada, sacudida, desbordante. ¿Cuánto era, David? 500,000 entre 500. 100,000. O sea que Dios te da más del 100 por 1. Oro para que hoy te vayas con la convicción de mirar siempre a Jesús, para que así ninguna serpiente, ninguna situación pueda quitarte el gozo, la paz que da el saber que estamos coronados con su misericordia y rodeados de su favor. Los ojos puestos en Jesús. Y si tú no lo has recibido, para que tengas esta seguridad, para que no tengas que lanzarte al estanque, ni tengas que ir a ningún lado, y sepas que esa bendición, que Jesús, que es más que suficiente, está contigo siempre. Te invito a hacer esta invitación hoy en tu corazón. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te recibo como el dirigente, el líder de mi vida. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora yo comienzo a agradecer a Dios por la victoria que tengo asegurada en ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Vamos a aprovechar este momentito que nos queda, estos son minutos para dar gracias. Piensa por qué debes dar gracias.